Hola mis amigos, ya estamos de vuelta aquí en las plataformas digitales del Canal Caribe. Ya ven a mi lado al colega Alejandro Rodríguez, bienvenido una vez más. Un placer, Pavel, estar compartiendo este espacio contigo. Bueno, tú eres de la casa, no hay que darte mucho la bienvenida. Y por supuesto el tema del clásico ya se acabó y se impone una valoración general, Alejandro, no tanto de Cuba, sino ya del evento, aunque pudiéramos particularizar algo con Cuba. Japón, 3 títulos en 5 clásicos, sin embargo, una final muy discutida contra otra maquinaria de jugar pelota como lo es el plantel de Estados Unidos. Sí, se dieron muy buenos partidos en este Clásico Mundial de Béisbol y bueno, la final fue un cierre espectacular. Fue el cierre ideal para este torneo. Se enfrentaban las dos principales potencias de este deporte, las dos principales ligas, las principales estrellas del béisbol internacional. Había un morbo tremendo con ese enfrentamiento, Mike Trout y Shohei Ohtani, que lo hace todo fenomenal. Es realmente espectacular lo que hace el japonés. Y bueno, con un colofón tremendo, Japón llevándose este título, su tercero en la historia, mostrando que como selección hoy por hoy es el mejor país, digamos, en cuanto a colectivos, o no, en cuanto a los equipos que logra reunir. Exacto. Porque está claro que Estados Unidos tenía una nómina de ensueño, un line-up de bateadores excepcionales, pero no pudieron con ese picheo japonés, que es una de las principales fortalezas que tiene el conjunto nipón, y no pudieron hacerse con el título en casa, precisamente en el estadio de Miami. Este clásico sirvió además de ver esa inmensa calidad que pudimos ver, lo que más vale y brilla, salvo algunas excepciones en el béisbol mundial, sirvió para ver cómo los atletas y en sentido general la mayoría de los países ya le están poniendo mucho más interés al clásico mundial que no pasaba en las primeras ediciones. De hecho ya se confirmó que el siguiente será en el 2026. 2026. 20 años de la primera edición. Sí, cómo no, pero además hay que decir de este evento, Ron Manfred lo decía, el comisionado de las Grandes Ligas, que se quieren pues hacer cambios, es decir, los mismos cambios que se están implementando en la MLB, es muy probable que lleguen también al Clásico Mundial de Béisbol, y se está reevaluando las sedes de competencia, algo muy importante también, porque bueno, todos sabemos que Miami en este sentido se quedó un poco por debajo, sobre todo con ese partido Cuba-Estados Unidos, claro, en cuanto a la organización del evento, la disciplina dentro del estadio, que bueno, también afectó el juego de alguna manera. Tocas un tema interesante porque es cierto que salvo el juego de Cuba, Miami para ellos es una sede excepcional. Sí, rompió récord es taquilla segura. Sí. Hay que decir que en cuanto a afluencia de público rompió récords. Este Clásico Mundial dobló en cuanto a la cantidad de seguimiento de clásicos anteriores. Y fue una sede, digamos que mucho mejor que lo que representa dentro de la propia MLB. Como es un clásico con mucha participación de selecciones latinas y que además llegaron a las instancias finales, bueno, el estadio de Miami se llenó mucho más que lo que se llena cuando está en temporada regular con los Marlins. Y yo dudo que ellos renuncien a eso, Alejandro. Renuncien a esa taquilla que es segura en Miami por la comunidad latina que vive en Miami, mayormente cubana, pero ahí viven muchos latinos. Claro. Y salvo la excepción del juego de Cuba, que realmente se les armó un espectáculo desagradable en la grada y también en el terreno, el resto de los partidos pacíficos y bueno, con estadio lleno, como el de Cuba también. ¿Qué pasa? Yo pienso que quizás, si no renuncian a la sede de Miami, que me parece que no lo van a hacer, es redoblar el tema seguridad, o quizás tratar de que Cuba nunca juegue ahí, lo que se vuelve un problema cuando Cuba llega a las instancias finales, claro, como pasó ahora. Claro. De hecho, a mí me preguntaban antes de este Clásico Mundial por qué Cuba siempre estaba en los grupos de allá de Asia. Y a ver, no me parece que sea una cuestión de, digamos, imposición. Creo que se hace pensando precisamente en los problemas que a veces se tienen con los cubanos con respecto a las visas, los problemas que pueden tener precisamente en suelo tanto estadounidense como en Puerto Rico, que también ha habido problemas para participar, claro, en esa nación. Y bueno, lógicamente yo creo que en ocasiones eso ha pesado mucho para que Cuba también precisamente juegue por la zona. Aunque a mí realmente me gustaría organizarlo geográficamente, los grupos del clásico. Pero igual si lo organizas geográficamente, habrá una lógica diferencia en cuanto a calidad. Claro, también hay que balancear ambas cosas. Por ejemplo, en Asia tú puedes poner a los asiáticos juntos, Japón, Corea, Taipei, quizás agregar Australia. Los europeos quizás los mandas para los grupos de América. Exacto. Pero a mí me gustaría ver
en los grupos de América a los americanos, a Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, Cuba, como en el primer clásico que Cuba jugó en Puerto Rico, por ejemplo. Exactamente. Pero bueno, podría ser. Eso, lo importante es que el clásico... Yo me iría, Pablo, perdona, Sí. yo me iría más por la cuestión del ranking. Es decir, me basaría más en el ranking. Sí, los claro. primeros en las posiciones estarían como líderes de grupo y entonces armaría más o menos así los grupos. Al menos para hacerlo más justo en el más papel, justo, ¿no? más justo, claro. Porque te pones a ver y el grupo de Cuba en este clásico no tenía nada que ver con la calidad de los grupos de América. Es una realidad, Es es una una realidad. Más allá de que realidad. no le restan mérito ninguno al equipo cubano que Exacto. batalló, que supo clasificar, pero es una realidad que fue más difícil por ¿No? un lado acá. Y el grupo de Asia se dio la sorpresa a Australia, pero pintaba que era un manjar para Jamaica y Corea. Exactamente, parecía mucho Con más fácil incluso que China y República Checa. y la República Checa. Claro. En fin, yo pienso que lo más importante con estos elementos a tomar en cuenta es que el clásico permanezca, que se afiance, que nadie piense que hay que renunciar a la gran idea del nacimiento del Clásico Mundial. Sí, además hay algo que los organizadores siempre tienen en cuenta para este tipo de eventos y es que sea rentable. Exacto. Yo creo que sí. El clásico es rentable, se ha demostrado que es un evento que a pesar de que tiene sus riesgos, ¿no? Como Claro. las lesiones que se pueden dar de algunos jugadores, pero es un torneo que genera ganancias, es un torneo que genera afición, que reúne, puede ver las aficiones del mundo siguiendo a sus equipos. Para Mike Trout, por ejemplo, el capitán de la selección de Estados Unidos, jamás había tenido la oportunidad de representar a su bandera en un evento de este tipo. Y bueno, lo decía, es una sensación Sí, única. sí. Y estamos hablando de un hombre que lo ha ganado casi todo con su equipo de manera individual, hablamos, ¿no? Exacto. Sabemos que su equipo en la MLB no ha tenido esos resultados, pero individualmente ha tenido muchos resultados. Y eso hay que conservarlo realmente. Bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos en estas directas que hemos hecho durante el Clásico Mundial. Vamos a regresar, por supuesto, pero con otros temas aquí en las plataformas digitales del Canal Caribe. Gracias, Alejandro. A ti. Y a ustedes también.